Mi avatar se materializó frente a mi taquilla, en la segunda planta del instituto, el lugar exacto en el que me encontraba cuando salí la noche anterior. Miré a un lado y a otro del pasillo. Mi entorno virtual parecía casi real, pero no por completo. El entorno, en el interior del oasis, se presentaba detalladamente en tres dimensiones. Si no te detenías a examinarlo con más atención, olvidabas fácilmente que todo lo que veías estaba generado por ordenador. Y eso con mi consola del Oasis, la que entregaban en las escuelas, que era una mierda. Había oído que si accedías a la simulación con un equipo de inmersión de última generación, resultaba prácticamente imposible diferenciar el Oasis del mundo real. Toqué la puerta de la taquilla, que se abrió emitiendo un tenue sonido metálico. La tenía muy poco decorada por dentro, una foto de la princesa Leia posando con una pistola de rayos y otra de los Monty Python con sus disfraces de los caballeros de la mesa cuadrada, y la portada de la revista Time en la que aparecía James Halliday. Me incorporé un poco y rocé los libros de texto del estante superior, que se desvanecieron para reaparecer en el inventario de artículos de mi avatar. Además de aquellos libros de texto, mi avatar contaba apenas con unas pocas pertenencias: una linterna, una espada corta de hierro, un escudo pequeño de bronce y una armadura hecha de tiras de cuero. Ninguno de los artículos tenía poderes mágicos y todos eran de mala calidad, pero eran los únicos que había podido permitirme obtener. En el oasis, los productos costaban lo mismo que las cosas del mundo real, en ocasiones incluso más, además de que no podías usar vales de comida para pagar por ellos. En el oasis, la divisa era el crédito, que en aquellos tiempos de incertidumbre se había convertido en una de las más estables del mundo, más cotizada que el dólar, la libra, el euro o el yen. Había un espejo pequeño fijado en la puerta de la taquilla, y al momento de cerrarla vi fugazmente el rostro de mi yo virtual. Había diseñado la cara y el cuerpo de mi avatar para que se pareciera más o menos a mí. Su nariz, eso sí, era ligeramente más pequeña y era más alto que yo, y más delgado, y más musculoso, y sin acné juvenil. Pero dejando de lado esos detalles sin importancia, resultábamos bastante parecidos. El estricto código de indumentaria de la escuela exigía que todos los avatares adoptaran apariencia humana, que fueran del mismo sexo y edad que el estudiante real a quien encarnaban. Allí no estaban permitidos los unicornios demoníacos hermafroditas bicéfalos, al menos dentro de las instalaciones. Podías bautizar a tu avatar con el nombre que quisieras, siempre y cuando no hubiera otro igual. Es decir, debías escoger un nombre que nadie hubiera tomado antes que tú. El nombre de tu avatar debía figurar también en tu dirección de correo electrónico y en tu identificación para chatear, por lo que lo mejor era que fuera un nombre bonito y fácil de recordar. Sabía que había famosos que pagaban fortunas para comprar el nombre de avatar que quieran ponerse, cuando algún ciberocupa lo había reservado antes que ellos. La primera vez que creé mi cuenta en el Oasis, llamé a mi avatar Wade Magno, nombre que cambiaría unos meses después, generalmente por otro tan ridículo como el anterior, pero desde hacía 5 años mantenía el mismo. El día que empezó la cacería, el día que decidí convertirme en Gunther, rebauticé a mi avatar con el nombre de Parcival, por el caballero de la leyenda artúrica que había encontrado el Santo Grial. Otras formas más comunes de transcribirme el nombre, Parcival o Percival, ya estaban ocupadas por otros usuarios. Yo de todos modos prefería Parcival, me parecía que sonaba mejor. La gente casi nunca usaba su nombre verdadero online, porque el anonimato era una de las grandes ventajas del Oasis. Dentro de la simulación nadie sabía quién eras en la realidad, a menos que tú quisieras que se supiera. Gran parte de la popularidad y de la cultura del Oasis giraba en torno a ese hecho. Tu nombre verdadero, tus huellas dactilares y patrones de retidas quedaban almacenados en tu cuenta en el Oasis. Por Gregarious Simulation Systems mantenía esa información encriptada y confidencial. Ni siquiera los empleados de GSS tenían acceso a la verdadera identidad de un avatar. Cuando Halliday todavía dirigía la empresa, GSS había logrado que prevaleciera el derecho a no desvelar la identidad de los usuarios del Oasis tras un fallo histórico del Tribunal Supremo. Cuando me apunté al sistema escolar público del Oasis, me pidieron que les facilitara mi nombre verdadero, dirección de correo electrónico y número de la seguridad social. La información quedó almacenada en mi perfil de estudiante, pero solo el director de mi centro podía acceder a ella. Ni los profesores ni mis compañeros del colegio sabían quién era yo, y yo no sabía quiénes eran ellos.
A los alumnos no se les permitía usar sus nombres de avatar mientras estaban en la escuela. De ese modo se evitaba que los profesores tuvieran que decir cosas ridículas como presta más atención, chulo brillantina, o Pajilla69, ponte de pie y léenos tus comentarios sobre el libro. Así pues, los alumnos debían usar sus nombres verdaderos seguidos de un número, para distinguirse de otros con quienes compartieran nombre. Cuando yo me matriculé ya había otros 2 alumnos en la escuela que se llamaban Wade, por lo que a mí me asignaron como identificación Wade 3. Ese nombre flotaba sobre la cabeza de mi avatar cada vez que me encontraba en el recinto escolar. Sonó el timbre y en ángulo de mi visor apareció un destello de advertencia que me informaba de que quedaban 40 minutos para el inicio del primer segmento de clases. Me volví y avancé por el pasillo, usando una serie de gestos sutiles con la mano para controlar los movimientos y las acciones de mi avatar. Si por lo que fuera tuviera las manos ocupadas, éste también respondían a las instrucciones de voz. Me dirigí al aula que iba a impartirse la clase de Historia Universal, sonriendo y saludando a los rostros conocidos con los que me cruzaba. Era mi último año. Seguro que iba a echar de menos todos aquellos con quienes me graduaría al cabo de unos meses. Dejar la escuela no me hacía especial ilusión. Yo no tenía dinero para ir a la universidad, ni siquiera en el Oasis, y con mis notas no iban a concederme ninguna beca. Mi único plan para cuando me graduara era convertirme en Gunther a tiempo completo. No me quedaban demasiadas alternativas. Ganar la competición era mi única oportunidad de escapar de mi vida en las torres, a menos que estuviera dispuesto a firmar un contrato de reclutamiento por 5 años con alguna empresa, algo que me apetecía tanto como revolcarme desnudo sobre cristales rotos. Mientras avanzaba por el pasillo, otros alumnos empezaron a materializarse frente a sus taquillas, en aparición fantasmagóricas que rápidamente se solidificaban. Las conversaciones animadas de los adolescentes iban inundando el pasillo. De pronto oí que alguien me dedicaba un insulto. Vaya, vaya, pero si es Wade 3. Me volví e identifiqué a Todd 13, un avatar insoportable que había conocido en clase de álgebra 2. Estaba acompañado de algunos amigos. ¿Pero qué modelito llevas, chico listo? Prosiguió. ¿De dónde lo has sacado? Mi avatar llevaba una camiseta negra y unos vaqueros azules, una de las 3 pieles que podías seleccionar por defecto cuando creabas tu cuenta. Lo mismo que sus amigos Cromañón, Todd 13 llevaba puesta una piel cara, de diseño, comprada en algún centro comercial de otro planeta. Me lo compró tu madre, le grité sin dejar de andar a buen ritmo. La próxima vez que pases por casa para que te dé el pecho y recoger tu quincena, dale las gracias de mi parte. Muy básico, lo sé, pero, virtual o no, aquello era el insulto, y cuantos más básicos eran los insultos, más eficaces resultaban. Mi comentario provocó las risas de algunos de sus amigos y de otros alumnos que se encontraban en las inmediaciones. Todd 13 torció el gesto y se puso colorado, un rasgo que no se había molestado en suprimir de su cuenta de emociones en tiempo real, opción que hacía que los avatares reflejaran las expresiones faciales y el lenguaje corporal de quienes los manejaban. Estaba a punto de replicar, pero yo me adelanté, le quité el sonido y no oí lo que me decía. La posibilidad de quitar el sonido a mis compañeros era una de las cosas que más me gustaba de asistir a clases online, y me servía de ella casi a diario. Lo mejor era que ellos se daban cuenta de que les quitaba el sonido, porque no podían hacer absolutamente nada al respecto. En las instalaciones de la escuela nunca había peleas, la simulación no lo permitía. El planeta Ludus era en su totalidad zona de exclusión de player versus player, o P versus P. Es decir, no se permitía el combate de usuarios contra otros. En aquella escuela las únicas armas eran las palabras, por lo que no tardé en perfeccionar su uso. Yo había ido a la escuela hasta sexto curso, y no había sido precisamente una experiencia agradable. Era un niño muy tímido y raro, con una autoestima bajísimo y casi con aptitudes sociales de ningún tipo, afecto derivado, en parte, de pasar casi toda mi infancia en el interior del oasis. También era de esa clase de personas que nunca se siente del todo a gusto en su propia piel. No tenía problemas por conversar con los demás ni para hacer amigos cuando estaba conectado, pero en el mundo real interactuar con otros, sobre todo con niños de mi edad, era algo que me ponía muy nervioso. Nunca sabía cómo comportarme, es decir, y cuando finalmente me armaba de valor y decía algo, siempre resultaba ser lo menos adecuado. Parte del problema era en mi aspecto físico, pasaba más de la cuenta, y desde que tenía memoria siempre había sido así. Mi desastrosa dieta subvencionada por el gobierno, rebosante de azúcares y almidones, era un factor añadido. Sí,
pero también era un adicto al Oasis, por lo que en aquella época mi único ejercicio era correr delante de los malandros antes y después del colegio. Por si fuera poco, mi ropa, muy limitada, se componía enteramente de prendas que no eran de mi talla y que provenían de tiendas de segunda mano y contenedores de instituciones benéficas, algo que, en la sociedad en que vivía, valía llevar pintada una diana en la frente. A pesar de ello, me esforzaba todo lo que podía para integrarme. Año tras año buscaba en el comedor como un T-1000 en busca de algún grupito que me aceptara, pero ni siquiera otros marginados querían saber algo de mí. Era demasiado raro incluso para los raros. ¿Y las chicas? Con las chicas no tenía nada que hacer. Para mí ellas eran como una especie exótica de alienígenas, hermosas y aterradoras por igual. Cada vez que me acercaba a alguna de ellas, sentía un sudor frío por todo el cuerpo y perdía la capacidad de articular frases completas. Para mí, la escuela había sido un ejercicio de darwinismo, una ración diaria del ridículo, del maltrato y el aislamiento. Al empezar el sexto ya me preguntaba si no me volvería loco antes de la graduación, para la que todavía faltaban 6 largos años. Pero entonces, un día glorioso, nuestro director anunció que los alumnos de una media mínima de aprobado podían solicitar el traslado al nuevo sistema de escuela pública del Oasis, la verdadera escuela pública, la que controlaba el gobierno. Llevaba decenios convertida en una vía muerta masífica y mal financiada. Con el tiempo, las condiciones de muchas escuelas habían empeorado hasta tal punto que admitían a cualquier estudiante con un mínimo de inteligencia a que se quedara en su casa y asistiera a clases online. Salí disparado en dirección a la secretaría de mi colegio para presentar mi solicitud. La aceptaron y el siguiente semestre fui trasladado a la escuela pública número 1873 del Oasis. Antes del traslado, mi avatar del Oasis nunca había abandonado Incipio, el planeta situado en el centro de la zona 1, donde los avatares eran puestos en el momento de su creación. En Incipio no había gran cosa que hacer, más allá de chatear con otros novatos o comprar en algunos de los gigantescos centros comerciales virtuales que cubrían el planeta. Si querías ir a algún lugar más interesante, debías pagar la tarifa de teletransportación, que costaba bastante dinero, y yo no tenía dinero, de modo que mi avatar estaba siempre varado en Incipio. Bueno, lo estuvo hasta que mi nueva escuela me envió por email un vale de teletransportación que cubría mi desplazamiento hasta Ludus, el planeta donde se situaban todas las escuelas públicas. Había centenares de campus escolares en Ludus, repartidos uniformemente por su superficie. Las escuelas eran idénticas, porque se copiaban el mismo código de construcción y se pegaba, allí donde se necesitaba crear un nuevo centro escolar, y dado que los edificios eran solo pedazos de software, sus diseños no se veían codificados por limitaciones de presupuesto ni por leyes de la física. Cada colegio era un gran palacio del aprendizaje, con sus pasillos de mármol pulido, sus aulas de catedrales, sus gimnasios de gravedad cero y bibliotecas con todos los libros escritos en el mundo, siempre que hubiera sido aprobado por la junta escolar. Ya desde mi primer día en Epon número 1873, me pareció que había muerto y había ido al cielo. Por eso, en lugar de tener que atravesar un pasillo de gamberros y drogadictos cada vez que iba a la escuela, lo que hacía era meterme directamente en mi guarida y quedarme allí todo el día. Lo mejor de todo era que, en el oasis, nadie sabía si era gordo, si tenía acné o si llevaba la misma ropa todas las semanas. Los malandros no podían lanzarme bolas de papel con saliva, ni tirar de la goma de mis calzoncillos hasta que me llegaran a la cabeza, ni patearme contra el aparcamiento de bicicletas. Allí nadie podía tocarme siquiera. Allí estaba a salvo. Cuando llegué al aula de Historia Universal ya había varios alumnos sentados en sus pupitres. Sus avatares permanecían inmóviles con los ojos cerrados. Esta era la manera de indicar que estaban comunicándose con otros, ya sea atendiendo una llamada, participando en algún chat. En el oasis se consideraba de mala educación intentar hablar con un avatar que estaba ocupado. Este solía ignorarte y emitía un mensaje automático con el que te mandaba a la mierda. Me senté en mi escritorio y rocé el icono del dispositivo que activaba el modo comunica. Los párpados de mi avatar se cerraron, pero aún así seguía viendo lo que me rodeaba. Pulsé otro icono y apareció frente a mí la ventana de un buscador de la web de 2 dimensiones, suspendido frente a mí. Ventanas como esas solo podía verlas mi avatar, por lo que nadie podía leer por encima de mi hombro, a menos que yo seleccionara expresar una opción para permitirlo.
Mi página de inicio llevaba directamente a El Vivero, uno de los foros de mensajes para Gunters más populares. La interfaz del sitio estaba diseñada para que su aspecto y su funcionamiento recordara al viejo sistema BBS, anterior a Internet, el llamado Bulletin Board Systems o sistema de tablón de anuncios, que incluía durante la secuencia de ingreso la producción del característico chirrido de un módem de 300 baudios. Todo muy genial. Pasé varios minutos revisando los hilos de discusión más recientes, enterándome de las últimas noticias y rumores sobre los Gunters. Yo era, sobre todo, espectador pasivo. Rara vez publicaba algo en los muros, aunque no dejaba pasar ni un día sin consultarlos. Aquella mañana no encontré nada de mucho interés, las típicas guerras de mensajes entre clanes, discusiones abiertas sobre la interpretación correcta de algún mensaje críptico del almanaque de Anorak, avatares de alto nivel alardeando de cuál novedad mágica o artefacto se acababan de comprar. Aquellas estupideces llevaban varios años sin cambiar. A falta de avances reales, la subcultura Gunter había ido convirtiéndose en un reducto donde reinaba la estupidez, las payasadas y una sucesión de absurdas luchas intestinas. ¡Qué triste! Mis links favoritos eran dedicados a ver cómo mataban Sixers, que era el apodo mayoritario que recibían los empleados de Innovative Online Industries, IOI. Era un conglomeramiento global de empresas de comunicación, además del mayor suministrador de servicios a Internet. Gran parte del negocio de IOI se concentraba en pronunciar acceso al oasis y en vender bienes y servicios dentro de él. Por eso, IOI había intentado lanzar varias ofertas hostiles de comprar Aggregator Simulation Systems, todas ellas fallidas. Desde hacía un tiempo intentaban hacerse con el control de GSS, aprovechándose de un vacío en el testamento de Halliday. IOI había creado un nuevo departamento en la empresa llamada División de Ovología. El término originalmente hacía referencia a la ciencia sobre el estudio de los huevos de ave, pero en los últimos años había adoptado una segunda acepción, la ciencia de la búsqueda del huevo de Pascua de Halliday. La división de ovología de IOI tenía solo un propósito: ganar la competición de Halliday y hacerse con el control de la fortuna, de su empresa y del mismo oasis. Como a casi todos los Gunters, a mí también me horrorizaba la idea de que IOI controlara el oasis. La maquinaria de sus departamentos de comunicación había dejado las cosas muy claras. IOI creía que Halliday nunca había sacado todo el partido económico posible a su invento y estaba dispuesto a poner remedio a la situación. Pasaría a cobrar una tarifa mensual para acceder a la simulación, es decir, que dejaría de ser gratuita. La privacidad y el anonimato de los usuarios desaparecerían y aparecerían banners publicitarios en todas las superficies visibles. El oasis dejaría de ser la utopía abierta en la que yo me había criado y se convertiría en una distopía controlada por una empresa, en un parque temático costoso solo al alcance de la élite adinerada. IOI exigía a sus cazadores de huevos, a los que llamaba ovólogos, que usaran su código de empleado como nombre de su avatar en el oasis. Aquellos códigos se disponían de 6 dígitos y empezaban por el número 6, por lo que todo el mundo empezó a llamarlos Sixers. Para convertirse en un Sixer debías firmar un contrato en el que se estipulaba, entre otras cosas, que si encontrabas el huevo de Pascua de Halliday, el premio pasa a ser automáticamente propiedad exclusiva de la empresa contratante. A cambio, IOI te proporcionaba una paga quincenal, así como comida, vivienda, seguro médico y plan de jubilación. La empresa también entregaba a todos sus avatares una armadura de buena calidad, vehículos y armas, además de que cubrían todos tus gastos de teletransportación. Unirse a los Sixers era algo así como aliarse a un ejército. Los Sixers no eran difíciles de identificar, porque todos tenían el mismo aspecto, les exigían el uso del mismo tipo de avatar, musculoso, blanco, rubio de ojos azules, independientemente de cuál fuera el sexo de quien lo operara, y el pelo cortado a cepillo, rasgos faciales por defecto en la configuración del sistema. Además, todos llevaban el mismo uniforme azul marino. La única manera de distinguirlos era comprobando el número de 6 dígitos que llevaban estampados en la pechera, debajo del logo de IOI. Como la mayoría de los Gunters, yo despreciaba a los Sixers, y su mera existencia me asqueaba. Al contratar a un ejército de buscadores del huevo a sueldo, IOI pervertía el espíritu de la competición, aunque claro, podía argumentarse que todos los clanes de Gunters que habían unido fuerzas lo pervertían. Lo cierto era que ya habían aparecido cientos de clanes de Gunters, que en algunos casos contaban con miles de miembros, que se unían para encontrar el huevo.
Aquellos clanes operaban sobre la base de contratos férreos según los cuales si un miembro ganaba la competición, estaba obligado a compartir el premio con los demás integrantes del clan. A quienes íbamos por ser libres, como yo, los clanes no nos entusiasmaban, pero respetábamos a sus integrantes y los considerábamos Gunters como nosotros, a diferencia de los Sixers, cuya mera existencia consistía en entregar al Oasis a una multinacional malignada dedicada a acabar con él. Mi generación nunca había conocido un mundo sin el Oasis. Para nosotros se trataba de mucho más que un juego o de una plataforma de entretenimiento. Había sido parte integral de nuestras vidas desde que teníamos uso de razón. Había nacido en un mundo desagradable y el Oasis constituía nuestro único reducto de felicidad. La idea de que la simulación fuera privatizada y homogenizada para IOI nos horrorizaba de un modo que a los nacidos antes de la creación les resultaba difícil de comprender. Para nosotros era como si alguien amenazara con quitarnos el sol, o con cobrar una tarifa muy elevada por mirar hacia el cielo. Los Sixers proporcionaban a los Gunters un enemigo común y uno de los pasatiempos preferidos de los chats y foros que consistían en ponerlos verdes, asesinarlos. Los Gunters de alto nivel seguían una política estricta, matar, o al menos intentarlo, a todo Sixer con el que se tropezaran. Existían varias páginas web que hacían el seguimiento de las actividades y los paraderos de los Sixers, y había Gunters que dedicaban más tiempo a cazar Sixers que a buscar al huevo. Los clanes más grandes solían celebrar un concurso anual llamado 86 de Suxorgs, en el cual el clan que matara más Sixers recibía un premio. Tras echar un vistazo a otros varios foros de Gunters, pulsé el icono de una de mis páginas favoritas, el blog de Masiva de Arti, de una Gunter llamada Artemis. Lo había descubierto hacía unos meses atrás, y desde entonces era uno de sus seguidores incondicionales. Artemis publicaba unas tonterías geniales sobre la búsqueda del huevo de Halliday, que ella llamaba la casa enloquecida de MacGuffin. Escribía en un tono inteligente y adorable, y sus entradas estaban llenas de ironía hacia sí misma, sentido del humor y comentarios sarcásticos. Además de publicar sus, a menudo alocadas, interpretaciones sobre el almanaque de Anorak, también incluía enlaces a libros, películas, series de televisión y música que estudiaba como parte de su investigación sobre Halliday. Yo daba por supuesto que todas aquellas entradas eran pistas falsas destinadas a confundir, pero aún así resultaban de lo más entretenidas. Creo que no hace falta que diga que estaba perdida y cibernéticamente enamorado de Artemis. Ella a veces colgaba imágenes de su avatar de pelo negro azabache y yo, a veces, o sea siempre, las guardaba en un archivo de mi disco duro. Era guapa de cara, pero no poseía uno de aquellos rostros perfectos, artificiales. En el Oasis te acostumbrabas a que todo el mundo escogiera rostros que, de tan bellos, resultaban algo monstruoso. Pero los rasgos de Artemis no parecían haber sido seleccionados a partir del menú de opciones de alguna plantilla predeterminada de avatares. Su rostro tenía el aspecto distinguible de una persona real, como sus verdaderos rasgos faciales hubieran estado recreados en su avatar: ojos grandes, pardos, pómulos altos, barbilla puntiaguda y una sonrisa permanente en los labios. Yo la encontraba irresistiblemente atractiva. El cuerpo de Artemis también se salía de las reglas. En el Oasis solo se veían una o dos formas de cuerpo de avatares femeninos. Un tipo delgado hasta el absurdo, aunque no por ello menos popular, de top model o de estrella porno, con tetas enormes y cintura de avispa, que en el Oasis se veía incluso menos natural que en el mundo real, pero Artemis era bajita y rubensiana, todo curvas. Yo sabía que mi amor por Artemis era tal vez tan tonto como recomendable. ¿Qué sabía de ella? Nunca había revelado su verdadera identidad, claro, ni su edad, ni el lugar del mundo real donde vivía. No tenía ni idea de cuál sería su aspecto. Podía tener 15 años o 50. Muchos Gunters dudaban incluso de que fuera mujer, pero yo no. Seguramente porque no habría soportado la idea de que la chica de la que virtualmente estaba enamorado fuera un tipo de mediana edad llamado Chuck, medio calvo y con 4 pelos en la nuca. Personalmente prefería vivir en la ignorancia sobre ese tema. Desde que había empezado a leer las misivas de Arti, el suyo se había convertido en uno de los blogs más populares de Internet, con varios millones de vistas al día, y Artemis era una especie de personaje famoso, al menos dentro de los círculos de Gunters, pero la fama no se le había subido a la cabeza. Sus textos seguían siendo divertidos, se burlaba de sí misma.
Sus últimas entradas se titulaba El Blue de John Hughes y en ella se emplayaba sobre las 6 películas para adolescentes de John Hughes que más le gustaban y que ella dividía en 2 trilogías: la trilogía de las fantasías de las chicas alocadas, 16 velas, La chica rosa y Una maravilla con clase, y la trilogía de las fantasías de los chicos alocados, El club de los 5, La mujer explosiva y Todo en un día. Cuando estaba a punto de terminar su lectura, apareció en mi campo de visión una ventana de mensajes instantáneos. Había uno de mi mejor amigo, H. Está bien, para ser exactos, era mi único amigo, exceptuando a la señora Gilmore. Muy buenos días, amigo. Hola, compadre. ¿En qué andas? Por aquí, navegando un poco. ¿Y tú? Tengo el sótano online. Ven a jugar un rato antes de clases. Genial. Estoy allí en un segundo. Cerré la ventana de mensajes instantáneos y consulté el reloj. Todavía quedaba media hora para el inicio de las clases. Sonreí, pulsé un icono pequeño situado en un ángulo de mi visualizador y después seleccioné el chat de H en mi lista de favoritos.